Shalom, mis hermanos. Buen día para todos. Hoy desde mi casa vamos a compartir el libro de Éxodo. Vamos a continuar en la lectura del libro de Shemot, de Éxodo, capítulo 15. Que el Señor sea con todos nosotros en esta hora, guiándonos, ayudándonos, teniendo misericordia de nosotros conforme a nuestras necesidades y concediéndonos por el don de su Espíritu, por el Espíritu de verdad, poder llegar a entender y a comprender su Escritura, su palabra. Como dice en Romanos, que somos consolados por la Escritura. Así que el Señor sea consolándonos y fortaleciéndonos en esta hora y santificándonos en la verdad en esta hora. Y en el nombre de nuestro Señor Jesús Nazaret, vamos a dar lectura a esta porción. Éxodo capítulo 15, o Shemot capítulo 15, que está titulada El Cántico de Moisés, después que cruzaron el Mar Rojo. La Escritura nos dice que pues el pueblo de Israel celebró su salvación, la liberación, cuando miraron hacia el mar de los juncos en aquella madrugada, después de haber pasado toda la noche en seco a través de las aguas. Y a la madrugada, cuando cruzaron, vieron cuando el mar se volvió a unir y pudieron ver la gran obra de liberación que el Eterno había hecho para ellos, al ver el ejército del faraón muertos allí, como dice la Escritura, que no quedó ni uno de ellos. Y después de toda esa salvación y liberación, de todo ese milagro, de ese poder del Eterno, de manifestar a Israel su poder al abrir las aguas del mar de los juncos y verlos pasar, ahora Moisés, en un espíritu de júbilo, de salvación, de alegría, entona este canto, estas palabras que exaltan y glorifican al Eterno, y asimismo también dan testimonio de la obra que Yahweh hizo por Israel cuando los liberó de Egipto. Amén. Dice así el canto, dice: entonces Moshe y los hijos de Israel prorrumpieron en un cántico a Yahweh y hablaron diciendo: cantaré a Yahweh, porque ciertamente ha triunfado. Al caballo y su jinete arrojó al mar. Y interesante, porque claramente ellos reconocen que la victoria es de Yahweh, que aunque ellos gozaron de la bendición, de la salvación y de la liberación, pero reconocen que realmente vino de Yahweh, que fue Yahweh el que triunfó sobre los egipcios, y fue Yahweh el que les dio esa liberación e hizo esa gran poderío. Dice Ya, que es el diminutivo de Yahweh, es mi fortaleza y mi cántico, y me ha sido por salvación. Este es mi Elohim, y lo alabaré, Elohim de mi Padre, y lo exaltaré. Yahweh es varón de guerra, Yahweh es su nombre. Arrojó al mar los carros de Faraón y su ejército. Sus oficiales escogidos fueron hundidos en el mar Rojo, en el mar de los juncos. Los abismos los cubrían, como piedra descendieron a las profundidades. Tu diestra, oh Yahweh, es majestuosa en poder. Tu diestra, oh Yahweh, aniquila al enemigo.
Con la grandeza de tu majestad derribas tus oponentes, enviaste tu furor, los tragó como a la hojarasca. Con el viento de tus narices, hablando del Ruach, ¿verdad?, que salió de Elohim, se amontonaron las aguas, fluyeron erguidas como dique, los abismos se cuajaron en el corazón del mar. Quiere decir que realmente una vez que se dividieron las aguas, quedaron como congeladas para permitir el paso de Israel. Dice, el enemigo dijo, y aquí va a empezar a hablar de lo que hubo en el corazón de Faraón para llegar a hacer lo que hizo, de pretender seguirlos después que ya Israel había salido de Egipto, y de pretender realmente destruirlos o volverlos a esclavizar. Y en su soberbia, en su orgullo, en su rebelión contra Elohim y contra Israel, pues claramente la ira, el enojo, la soberbia lo enceguecieron, que no pudo percibir el peligro que iba a correr al entrar también detrás de Israel por el medio de las aguas. Algo que quiero compartir, mis hermanos, de este canto, es cómo este canto viene a hacernos revelación, o una revelación profética de lo que es, de lo que sería o será la salvación de la humanidad, del hombre, no solamente de Israel, sino de toda la humanidad. Y vamos a ver cómo este cántico viene realmente a venir a ser el himno de victoria para todos los creyentes, para todos los redimidos en la sangre del Cordero Santo, para todos los santos que sean hallados a través del Evangelio, y cómo este cántico viene a revelarnos proféticamente lo que expresa el creyente realmente después de haber experimentado la liberación y la salvación que el Eterno nos ha concedido. Amén. Dice el versículo 9, hablando Moisés de los pensamientos del faraón, dice, el enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, desenvainaré mi espada, los destruirá mi mano. Pero soplaste con tu viento, con tu ruaj, y los cubrió el mar. Hablando de que cuando ya pasó Israel, volvió el Eterno a soplar para que el mar volviera a su estado. Dice, se hundieron como el plomo en las aguas impetuosas. Y el cántico expresa, ¿quién como tú entre los Elohim? Oh Yahweh, ¿quién como tú? Majestuoso en la santidad, temible en las alabanzas, hacedor de prodigios. Esta es la canción que en hebreo se canta Micamoja, ¿verdad? Extendiste tu diestra, los tragó la tierra. En tu misericordia condujiste al pueblo que redimiste, lo has guiado con tu fortaleza hacia la morada de tu santidad. Y todo esto es un recordar de todo el propósito también de la salvación, y es que el Eterno ha redimido a Israel y ha liberado a Israel, es para que Israel pueda ir al monte del Sinaí, donde se le apareció a Moshe, para que allí entonces sirvan al Eterno. Los pueblos oyeron y temblaron, pánico sobrecogió a los habitantes de Filistea. Y todo esto claramente, uno se preguntaría, pero ¿cómo la nebuá
la profecía viene a hablarnos de cosas que claramente Moisés no podría saber, naturalmente, ¿verdad? Dice: los pueblos oyeron y temblaron, pánico sobrecogió a los habitantes de Filistea, dando a entender de que este evento, esta obra poderosa de salvación, vino a oídos de todas las naciones que estaban adelante en el camino de Israel hacia la tierra de su posesión. Dice: y se turbaron los caudillos de Edom, a los fuertes de Moab los asaltó el temblor, y todos los moradores de Canaán se desmayaron. Hablando de que claramente todo esto trajo pánico, trajo miedo a los otros pueblos, a las otras naciones, cuando vieron que lo que el Eterno había hecho por Israel con Egipto, ¿verdad? Y esto también lo vemos cuando estudiamos el libro de Yahoshua, de Josué, de cómo cuando los espías van a Jericó, cómo la Rahab, la mujer que está allí, los acoge y cómo les hace saber que todo Jericó está en pánico, que están asustados porque Israel estaba a las puertas, estaba al otro lado del Jordán. Entonces, todo esto fue algo que realmente no solamente trajo salvación para Israel, sino que también trajo temor para todos los pueblos de alrededor. Dice: caiga sobre ellos terror y espanto por la grandeza de tu brazo, enmudezcan como la piedra hasta que haya pasado tu pueblo, oh Yahweh, hasta que haya pasado este pueblo que tú adquiriste. Tú los traerás y los plantarás en el monte de tu heredad, el sitio firme, oh Yahweh, que hiciste para tu morada, el santuario, oh Yahweh, que establecieron tus manos. Yahweh reinará eternamente y para siempre, porque cuando la caballería de Faraón, con sus carros y sus jinetes, entraron en medio del mar, Yahweh volcó sobre ellos las aguas marinas, mientras los hijos de Israel habían andado en lo seco en medio del mar. Entonces Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó el pandero en su mano, y todas las mujeres salieron tras ella con panderos y con danzas. Y Miriam les respondía. Claramente el cántico fue entre los hombres y las mujeres, ¿verdad? Cantad a Yahweh, porque se ha magnificado grandemente, al caballo y su jinete arrojó al mar. Era como el estribillo que Miriam y las mujeres interponían en medio de las palabras que los hombres, que Moisés y Israel entonaban este cántico. Entonces las mujeres respondían en medio de estas palabras como un estribillo, estas palabras: cantad a Yahweh, porque se ha magnificado grandemente, al caballo y su jinete arrojó al mar. Y aquí vemos cosas proféticas como es lo de las naciones que van a conocer y van a desmayar, pero también lo que dice en el 18, dice: Yahweh reinará eternamente y para siempre. Y ya el espíritu de la nebuá, el espíritu de la profecía, ya empieza a hablarnos de un reino donde claramente Yahweh será rey. Está hablando del reino de Israel, y no solamente del reino en términos terrenales, sino claramente en el reino de los cielos, que habrá de establecerse a través del Evangelio. Les compartía que leí todo el cántico para poder entonces hablar algunas cosas que quiero compartir, porque el cántico es bien claro, ¿verdad? De la exaltación que hace Moisés y el pueblo acerca de la misericordia de Elohim, y cómo a través de esa salvación ellos ahora reconocen a Elohim como su Elohim y están dispuestos a alabarle y a exaltarle y a servirle, ¿verdad? Por la salvación que han recibido. Reconocen que Elohim, que Yahweh, es el Elohim de sus padres, y también reconocen lo que Yahweh hizo con Faraón. Pero hablamos de que este cántico
vino a ser como el mayor hito histórico para Israel en todos los tiempos, porque vino a convertirse como en el recordatorio de la salvación de Israel en todos los tiempos. Vemos que el mismo profeta Isaías recuerda acerca de, en el Isaías 51:10 nos habla de que Isaías está muchos años adelante, y 51:10 Isaías: ¿no eres tú el que secó el mar y las aguas del gran abismo? El que convirtió en camino las honduras del mar para que pasaran los redimidos. Amén. Entonces vemos que tanto en los salmos como en los profetas, en la manifestación y en el recordar de la misericordia y de la fidelidad de Yahweh para con Israel, traen a memoria este evento, ¿verdad? Lo hizo Isaías, también lo hizo Nehemías en el capítulo 9:11. Lo quiero leer para que veamos cómo esto vino a convertirse en ese hecho histórico que se recordaría siempre para la fidelidad y el amor de Yahweh para con Israel. 9:11 dice, el 10, a partir del 10 dice, el 9 dice, perdón, 9:9 dice: luego viste la aflicción de nuestros padres en Egipto. Y Nehemías, hay que recordar que este profeta Nehemías es después del exilio babilónico, ¿verdad? Así que han pasado muchas cosas, y ahora él también, en su oración y en su confesión de los pecados de Israel y sobre todo del reino de Judá, trae a la memoria en su oración esto que el Eterno había hecho por ellos, por Israel. Dice: luego viste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y escuchaste su clamor junto al mar de los juncos, e hiciste señales y maravillas delante de Faraón y de todos sus siervos y en todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían obrado con soberbia contra ellos, y te hiciste renombre como en este día. Y partiste el mar delante de ellos, y pasaron en seco por medio del mar, mientras que a sus perseguidores los lanzaste en las profundidades como una piedra a las aguas violentas. Amén. Entonces, podemos leer muchos otros textos donde los profetas y los salmistas siempre traen a memoria, en los tiempos en que reconocen la misericordia de Yahweh, siempre traen a memoria la liberación de Egipto. Amén. Pero también el mismo profeta Isaías también dice algo en el capítulo 43, porque no todo se quedó en esa memoria, ¿verdad? En el recordar lo que Elohim hizo en Egipto. Eso lo hizo, y claramente para todo Israel en sus generaciones fue memoria, pero claramente el Eterno tenía otras obras poderosas que revelar para Israel. En el Isaías 43, 16 al 19, dice, leyendo desde el 15, Isaías 43, 15: yo soy Yahweh vuestro santo, el creador de Israel, vuestro rey. Así dice Yahweh, que abrió camino en el mar, recordando lo que, y sendero en las aguas impetuosas, que saco a batalla carros y caballos, tropas con sus valientes, juntos se acuestan para no levantarse, se apagan como se apaga el pábilo. Y aquí viene lo que dice la profecía: no recordéis lo de antaño, ni os cuidéis de lo pasado. He aquí, yo hago algo nuevo, ya está brotando, ¿no lo notáis? Abriré un camino en el desierto, ríos en la soledad. Amén. Y aquí la nebuá, la profecía,
viene entonces a través del profeta Isaías a revelarnos de algo nuevo, que lo que ya pasó fue importante, fue algo grandioso, fue algo maravilloso, pero viene algo más grandioso todavía, más importante, algo nuevo que Israel no ha visto. Amén. Y es aquí donde entonces podemos comprender que este cántico de Moisés en el desierto luego vino, según la tradición, según la historia, luego vino a convertirse en el cántico que se cantaba en la noche de Pesa, en la noche de Pascua, ¿verdad? Recordando la liberación de Egipto, porque el cántico de Moisés y la liberación de Egipto y Pesa es un solo acto. ¿Amén? Y por eso es que el pueblo judío, el pueblo de Israel, la noche de Pesa, en la vigilia de la noche de Pesa, cantaban este cántico. ¿Amén? El cántico de Moisés, que recordaba la obra maravillosa que el Eterno había hecho por ellos. Y es algo que lo podemos ver en lo que nos dice la Escritura, la noche que el Mesías comió con sus discípulos, ¿verdad? Dice que después de haber comido, dice que ellos cantaron un cántico y ya él salió hacia el monte Hexemaní. Amén. En San Mateo, en el libro de Mateo 26:30. Muchas veces leemos el Evangelio, pero como no tenemos una referencia de lo que era la costumbre, la tradición, amén, de Israel, de estos eventos, entonces se nos pasa por alto realmente lo que la Escritura nos quiere revelar. Dice el Mateo 26:30, y después de cantar un himno salieron hacia el monte de los olivos. ¿Y por qué traigo a colación esto del cántico después de la noche en la cual el maestro compartió con los discípulos la última cena, ¿verdad? Que comió con ellos? Porque claramente la muerte del Mesías y la vida misma del Mesías nos viene a revelar la relación que hay entre la vida de él y su muerte y lo que pasó en Egipto. Amén. Como antes de que Israel saliera de Egipto, el Eterno hizo una serie de obras que conocemos como las plagas de Egipto, ¿verdad? Y Israel estaba allí esperando, solamente expectante de las cosas que Yahweh hacía para con Egipto. Pero si hacemos un paralelo con la vida del Mesías, fue lo mismo. Mientras el Mesías hacía sus obras, las obras que el Padre le mandó a hacer, y hablaba las palabras que el Padre le mandó a hablar, el pueblo estaba expectante, mirando, preguntándose si este sería el Mesías, si este sería el profeta. Y el pueblo estaba allí esos 3 años, larguitos tal vez, el hecho de que como Yeshua, nuestro Señor, estaba haciendo toda esta enseñanza, proclamando todo el Evangelio, proclamando su mensaje y haciendo todas estas obras. Y si observamos las obras, eran obras de liberación. Liberación de los enfermos, de sus enfermedades, liberación de los que estaban poseídos de espíritus inmundos. Todo tenía que ver, todas las obras del Mesías tenían que ver con liberación. Liberación de la culpabilidad del pecado, de las personas que se acercaron pidiendo arrepentidas,
delante de Él, ¿verdad? A quienes les decía, tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Entonces vemos que las obras, lo que sucedió en Egipto con las 10 plagas, es lo mismo que el Mesías viene a hacer en el tiempo de su ministerio, trayendo liberación al pueblo, liberando al pueblo de los azotes del diablo. Amén. Como dice en el libro nos narra Kefas o Pedro en el libro de los Hechos. Y cómo entonces vemos el hecho de que cuando Elohim trajo a Israel frente al Mar Rojo, donde no había escapatoria para ellos, naturalmente, entonces el Eterno hace esta obra de abrir el mar para que Israel pueda salvarse. Y eso claramente lo entendemos en el hecho de que no hay salvación. El hombre no puede salvarse naturalmente o por sus propias cuentas de la persecución de las fuerzas del mal, a menos que el Eterno haga una obra por el cual Él pueda liberarlo. Amén. Y esa obra que viene a revelarnos es la obra de Jesús el Mesías. ¿Cómo podía el hombre ser liberado del poder del pecado y aún ser liberado de todos estos males que nos ha traído el pecado? Pues a través de la vida de nuestro Señor Jesús el Mesías. Y es interesante cuando pensamos en eso, porque cuando vemos lo que sucedió con el Mesías la noche que Él muere, ¿verdad? El día de Pesa, que Él muere, los mismos discípulos se quedaron atónitos, perdieron a su maestro, no tenían respuestas, estaban afligidos, tristes, porque les habían quitado a su maestro, y claramente no tenían la esperanza de la resurrección. Aunque el maestro se los dijo varias veces, ellos aún no habían creído en la resurrección del Mesías, o no pudieron comprenderlo. Y cuando vemos en el libro de Lucas, se nos narra un evento muy, muy interesante, y es que 3 días después de la muerte del Mesías, 2 de sus discípulos van camino de Emaús y van hablando entre ellos acerca de lo que había pasado. Y estaban tristes porque ya contaban los 3 días y nada sucedía. Y parecía como que ya habían perdido la esperanza la esperanza de lo que el maestro les había dicho, de que él era el Mesías, ¿verdad? Hasta que él mismo se les aparece en el camino y habla con ellos, y dice que comenzando desde Moisés les abrió las escrituras. Amén. Quiere decir que uno, para comprender lo que es el ministerio de Jesús el Mesías, lo que es el Evangelio, hay que verlo desde el mismo Bereshit, desde el mismo Génesis, desde la misma historia de la redención de Israel de Egipto, porque eran eventos proféticos que anunciaban lo que el Eterno, lo que el Padre iba a hacer para nuestra salvación. Y es Él que después de 3 días realmente entonces les trae consuelo, les trae alegría. Amén. Una de las cosas que entendemos del paso de Israel por medio del Mar Rojo, del Mar de Juncos, es que está relacionado con el bautismo. Israel murió allí, ¿verdad? Allí murió los que los perseguían, ¿verdad? Igualmente cuando en el día de Shavuot o Pentecostés, como se conoce en el griego, los discípulos, o Pedro, Kefas, habla da testimonio del Evangelio, y la gente, después de oírlo, le preguntan, que dice,
Hechos 2:37 dice: al oírlo entonces se confundieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Kefas a ellos les responde, dice: arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesús el Mesías, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y si vemos la vida de los discípulos, la muerte del Mesías es como ver a Israel al otro lado del mar, asustado, preocupado porque el faraón viene, porque sus vidas están en peligro. Los discípulos, la noche que el Señor fue entregado, fue arrestado, pasaron por ese evento, vieron cómo se llevaban al maestro, vieron cómo ellos tuvieron que huir a esconderse. El mismo Kefas tristemente tuvo que negarlo. Amén. Porque creyeron que era el final de todo. Y después de 3 días, ¿verdad? Al amanecer del tercer día, entonces vino el júbilo, vino la alegría, vino la salvación cuando oyeron de la resurrección de su maestro. Amén. Y por eso en Pesua era tradición en la congregación primitiva, en los primeros creyentes, en el tiempo de Pesa, se cantaba el cántico de Moisés, realmente recordando a través de este cántico que así como Elohim había salvado a Israel de Egipto, así también Elohim había salvado a los judíos y a todos los creyentes de la persecución del pecado y de las fuerzas del mal. Por eso toda persona que cree al Evangelio, amén, el Evangelio viene para anunciar lo que el Padre quiere hacer, que es lo mismo que hizo Jesús el Mesías a través de su mensaje, que es lo mismo que hizo Elohim en Egipto para con Israel, hasta que viene el día en que Israel sale de Egipto. El día en que la persona, cuando oye el Evangelio, entonces decide realmente dar el paso de fe y decide creer y decide caminar en el Evangelio, aun cuando tal vez tenga muchas inquietudes y temores y hasta dudas, pero decide caminar y en esa fe se bautiza, ¿verdad? Y es en el bautismo, claramente después del bautismo, cuando la persona se sumerge y vuelve a salir del agua, lo que viene a representar lo que es la salvación verdadera de Egipto. Porque ¿qué pasa cuando descendemos al agua? Pues dice que allí somos liberados. Ya el poder, el pecado ya pierde todo poder sobre nuestras vidas. Es como si miráramos juntos con Israel al otro lado del mar de juncos a nuestros enemigos, a los que nos perseguían, muertos en el mar, muertos en el agua. Así es lo que debemos percibir todo aquel creyente que realmente vino oyendo el Evangelio, vino creyéndole al Eterno, vino con sus dudas, vinimos con nuestros temores, venimos con nuestras inquietudes, venimos con nuestras luchas. Pero es después del bautismo y de recibir el don del Espíritu que podemos ver la obra que el Eterno ha hecho. Y por eso cuando en la noche de Pesa se cantaba el cántico, que debería seguirse cantando, se canta el cántico de Moisés, entonces es para recordar la victoria que el Eterno y que el Padre nos concedió, así como Israel se la concedió a través del mar de juncos, a nosotros nos la concedió a través de Yeshua, el Mesías, nuestro Señor. Pero realmente hay que sentir la esencia de lo que sintió Israel al borde del mar. Y es que su vida está en peligro. Y es que su vida está en riesgo de no solamente de morir, sino de volver a la cautividad. Y ese es el entendimiento, el sentir que debe sentir toda aquella persona que cree el Evangelio. Por eso cuando Yeshua hace la invitación
a los judíos, dice, todos, venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados. Lo que está llamando es la atención de la conciencia de que ¿a quién está llamando? A los que estaban trabajados y cargados, a los que querían descansar. ¿A quién llama el Evangelio? A los que están sufriendo por causa del pecado, a los que están sufriendo por causa de las consecuencias del pecado, de cómo el enemigo a través del pecado nos trae ruina, nos trae enfermedad y nos trae un montón de problemas. Amén. Y cuando oímos el Evangelio y oímos la esperanza de la salvación y oímos las promesas que el Padre hace a través del Evangelio y a través de toda su palabra, y así como le cumplió a Israel, tenemos la certeza y la esperanza de que nos va a cumplir a nosotros, así también entonces nosotros, cuando oímos realmente el Evangelio, y cuando digo realmente es porque no venimos con engaño, no venimos con ilusiones de una vida de prosperidad o de bendiciones, no, venimos entendiendo que nuestra vida está en ruinas, que nuestra vida es un fracaso. Puede ser que se tenga dinero, se tengan títulos, se tengan propiedades, se tenga fama, se tenga poder, pero cada persona sabe en su propio corazón, en su propio espíritu, que su vida es un fracaso, que su vida es un caos, que su vida está en ruinas, y que hasta muchos, teniendo riquezas y teniendo fama y poder, llegan a hundirse en una depresión, porque ni la fama, ni el poder, ni las riquezas los salva de eso, porque no hay esperanza. La única esperanza más poderosa que hay para el creyente es la esperanza del Eterno, del Padre y su salvación. Por eso es que claramente el llamado del Evangelio no es para prometer riquezas ni cosas terrenales. El llamado del Evangelio es para prometer la liberación de todo de todo el mal que estas fuerzas poderosas del mal traen sobre la humanidad por causa del pecado y por causa de todas las cosas que se hacen por causa del pecado y de la carne. Y por eso es que vemos a discípulos como Saulo de Tarso reconociendo que él mismo fue rescatado, el primero entre los pecadores. Hablando de la obra de la salvación de Jesús el Mesías o del Padre a través de su Hijo, él dice, yo soy el primero de los pecadores. Porque toda persona que realmente oye el Evangelio entiende que el Evangelio llama a la liberación del pecado, a abandonar esa vida carnal, esa vida terrenal, esa vida de lujuria, esa vida de lascivia, esa vida de deleites y placeres de la carne, para venir entonces a hallar paz y hallar la esperanza de la salvación, porque la muerte es segura. Todos vamos a morir en la carne. Amén. Pero no moriremos por siempre, sino que los que alcancen la promesa vivirán. Y por eso es que hoy entonces, más que nunca, debemos predicar el Evangelio, porque hoy vemos cómo el mundo está buscando cómo destruir desde la niñez misma, cómo con todas estas ideas que vienen del género y de todas estas enseñanzas que están queriendo promover en las escuelas para con los niños y las niñas, de llegar a confundirles, de llegar a contaminar sus mentes, confundir sus géneros, es el mismo producto de lo que Satanás y todas las fuerzas del mal están haciendo a través del mundo para traer todo este caos y traer todo este mal, porque todo esto lo que va a traer es más miseria y más sufrimiento y más aflicción a la humanidad. Así que cuando vemos este cántico de Moisés, que lo vemos como algo en el pasado, y que el mismo Isaías, el mismo profeta o el mismo Eterno a través de la profecía nos revela de que fue algo grandioso y que llegará un momento en que ya no se recordará, ¿verdad? Porque como dice el profeta Jeremías también, dice que en el tiempo del reino, cuando venga el Mesías, dice, ya no se dirá bendito sea Yahweh que nos rescató de la esclavitud de Egipto, sino que bendito sea el Eterno que nos reunió de todas las naciones. Entonces claramente lo de Egipto viene a ser opacado con lo que
con la obra que el Eterno va a hacer cuando recoja todo su pueblo en la venida de su Hijo para el reino de los cielos. Amén. Y esa es nuestra esperanza. ¿Creemos realmente que hay resurrección de muertos? ¿Creemos que un día volveremos a vivir, aun cuando tengamos que dejar este cuerpo? ¿Creemos que un día veremos nuevamente esta tierra y todo el cumplimiento de las promesas del Eterno a través de Jesús el Mesías? Eso es lo que cada quien tiene que decidir, si lo cree o no lo cree. Si crees como muchas personas que piensan que yo no soy malo y no le hago mal a nadie y no se consideran pecadores, cuando todos somos pecadores, cuando dice la Escritura que no hay ni uno bueno, porque todos hemos pecado, entonces pues claramente no van a oír al Evangelio. Pero si realmente reconoces por la misericordia del Eterno y la palabra penetra en nuestro corazón y nos hace ver nuestra contaminación, nuestra inmundicia, nuestro mal, nuestra ruina, y realmente venimos al Eterno anhelando ser salvados de ese faraón y de ese ejército que nos persigue, que representan las fuerzas del mal, y entonces Dios claramente abrió un camino nuevo a través de su Hijo amado, como dice la Escritura, ¿verdad? Porque aunque Israel tenía la Torá y tenía el templo, el Evangelio nos da testimonio de que aunque había todo esto, el israelita no podía llegarse a la presencia del Eterno porque claramente podía llegar solamente hasta el altar de los sacrificios. No podía entrar al santuario, solamente los sacerdotes podían entrar. Amén. Así que no había camino abierto todavía, como dice el Evangelio, a la presencia del Padre. Pero ahora a través de Jesús el Mesías se nos abre ese camino y ahora podemos venir. Y por eso es que es insólito que hoy las personas recurran a imágenes, a santos y a virgen, cuando la Biblia dice que el camino está abierto para venir al Padre. Lo único que hay que venir con un corazón arrepentido, con una conciencia clara de quiénes somos y por qué venimos, reconociendo nuestra ruina y reconociendo la salvación que el Eterno tiene para nuestras vidas. Pero si no podemos verlo así, entonces claramente pues la fe se va haciendo nula. Amén. Dice, quiero terminar con la última parte de este capítulo 15, porque también tiene que explicar esto que viene aquí. Dice el versículo 22 de Éxodo 15, después del cántico, dice: y Moisés hizo que Israel partiera del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto, y no hallaron agua. Y llegaron a Mara, pero no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso llamó su nombre Mara. Mara es una palabra hebrea que se traduce como Peter, como amargo, como amargura. Y murmuró el pueblo contra Moisés diciendo: ¿qué beberemos? Entonces él clamó a Yahweh, y Yahweh le mostró un árbol, el cual echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí le puso estatuto y decreto, y allí lo probó, hablando de Israel, ¿verdad? Y dijo, hablando Elohim a Israel a través de Moisés, dice: si oyes diligentemente la voz de Yahweh tu Elohim, y haces lo recto ante sus ojos, y prestas oídos a sus mandamientos, y guardas todos sus estatutos, ninguna dolencia de las que puse sobre Egipto pondré sobre ti, porque yo soy Yahweh tu sanador. Y llegaron a Elín, y había allí 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. ¿Qué es lo que nos viene a decir esto de que tan pronto pasan el Mar Rojo y ven la salvación, cantan, alaban al Eterno y comienzan el caminar de la fe? Porque la fe es un caminar, es una peregrinación, es una batalla que hay que librar. Ya no con Faraón y su ejército, porque ya fueron derrotados, ya fueron vencidos. Ya no con Satanás y con el pecado, hablando de Satanás como algo físicamente, ¿verdad? O con el pecado que nos dominaba, porque ya fuimos liberados de ese pecado. Ahora hay que luchar con nuestros temores. Ahora hay que luchar la batalla
con Satanás tratando de volver a seducirnos a través del mundo y a través de los deseos de la carne. Ya no tiene poder sobre nosotros, pero sí puede seducirnos, sí puede tentarnos. Y aún más, seremos tentados por nuestras propias necesidades. Lo que dice aquí, una vez que Israel pasa, y esto le pasa tristemente a muchos creyentes, nos pasa a nosotros, a la mayoría de la gente nos ha pasado, y nos pudo haber pasado, que se nos enseña, se le da mucha importancia, y tiene su importancia, la alabanza, cantar, alabar, brincar, danzar, todo eso es bueno. Pero todo eso es bueno mientras uno persevera en la fe. Porque de nada sirve danzar y brincar y alabar a Dios y después estarse quejando. Y después estar dudando de la fidelidad, de la provisión del Eterno. Esa es la parte que nos viene a revelar esta parte del texto. Israel pasó de cantar, pasó a lamentarse, pasó a quejarse. ¿Qué beberemos? ¿Qué fue lo primero que dijo el Mesías a los que lo escuchaban? Por nada estéis preocupados, por nada estéis afanados. Buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia. Y Elohim, que sabe qué cosas tiene necesidad, Él las proveerá. Eso es una promesa. Nadie, ningún creyente será avergonzado. Ningún creyente morirá de hambre. Porque entonces Dios no lo va a dejar avergonzar. Cada creyente tendrá lo necesario. Y aún más de lo necesario, porque la Escritura dice que el Padre nos provee más de lo que pedimos y más de lo que esperamos. Así que hay que creer. Pero para los que quieren en la carne hacerse ricos y pensar en riquezas y en fama y en poder, ya esto es otra cosa. Amén. Pero la promesa es que no tendremos falta de ningún bien, que el Padre nos proveerá y nos sustentará y nos ayudará si nosotros permanecemos fieles. ¿Qué es lo que nos pide el Padre? Permanecer en la fe, obedecer, creer, conocer a Él, a su Hijo, conocer su palabra, conocer la enseñanza del Mesías, seguir el ejemplo del Mesías, perseverar en la fe y alcanzaremos la promesa. Amén. Esto que pasó claramente con Israel, ¿verdad? Claramente uno puede decir, pues es justificable que yo tengo sed y encuentro agua, pero esa agua está amarga, no se puede beber. Es parte de, no es que no se pueda clamar, no es que no se pueda tal vez uno llegar a inquietar por las necesidades, pero lo correcto es orar con confianza, orar con fe, orar conociendo que el Padre es misericordioso y que es poderoso, y que así como cambió las aguas amargas por aguas dulces, así puede cambiar cualquier situación que tengamos delante de nosotros, si realmente venimos a Él humillados, con humildad, con mansedumbre, reconociendo que Él es bueno, y que Él es misericordioso, y que Él es benigno, y que Él es fiel, y que Él nos puede ayudar, porque el Padre no abandona a sus hijos, no abandona a su pueblo, pero tenemos que dejar esa ambivalencia de que cuando estoy bien canto y alabo, pero al ratito estoy quejándome porque me viene cualquier situación o cualquier problema. Amén. Entonces, todo esto, recordemos que pasó en el pasado, era una imagen profética de la salvación que el Eterno tendría para la humanidad y tiene para la humanidad a través de Jesús el Mesías. Jesús el Mesías, la muerte en su madero, es el madero que cambia nuestro lamento en baile. El madero de Jesús el Mesías es el que cambia nuestra amargura en dulzura. Es el que cambia nuestros problemas en esperanza. Es el madero. Cuando venimos al Eterno en la fe, pero con problemas, con situaciones difíciles, hay que mirar al madero. Hay que mirar lo que el Eterno, que el Padre hizo por nosotros a través de su Hijo amado, de nuestro Señor Jesús Nazaret. Y escuche, mi hermano, no hay más mediador, no hay nadie, no hay otro camino por el cual podamos venir al Padre si no es por su Hijo. Olvídese de los santos. Los santos hicieron su vida y vivieron su vida, y todos los que sirvieron al Eterno, pero solo
uno está vivo. Solo uno está a la diestra del Padre y solo Él puede oírnos y ayudarnos. Porque la Escritura dice que Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y es triste que los hombres nos enseñen a venir a hombres cuando podemos venir a la misma fuente de nuestra salvación, de nuestra fortaleza, de nuestra esperanza, que es Jesús de Nazaret, el Mesías de Israel. Mis hermanos, los dejo con esto. Y recuerde, para los que conmemoramos la fiesta de Pesa, digo conmemoramos porque no la celebramos. Cuando conmemoramos Pesa, hay que empezar realmente a recordar, a entonar este cántico, la noche de Pesa, para traer a la memoria una imagen profética de lo que Elohim hizo y de lo que hizo a través de en Egipto y lo que hizo a través de Jesús el Mesías. Amén. Porque los primeros creyentes, la iglesia primitiva, como se conoce, o la congregación primitiva, realmente entonaban este cántico. Hay testimonio de los primeros creyentes hasta 4 siglos después del Evangelio, de que esta tradición se hacía. Amén. Y hay tradiciones que tristemente se han perdido por causa de la religión. La religión lo cambió todo. Pero es hora de que nosotros realmente volvamos a lo que el Eterno realmente nos dio y lo que fortalece nuestra vida, porque es para nuestra fortaleza, para nuestro bienestar. Padre Santo y Padre Bueno, bendito, alabado sea tu nombre. Gracias doy a ti, Dios Padre Eterno, por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor, por esta palabra, Señor, por esta porción escritural que hemos leído, por tus grandes obras, Padre Eterno. Que así como Moisés y Israel cantó, Señor, allá al otro lado del mar, así también nosotros hoy los creyentes cantamos, Señor, al otro lado de la salvación, al otro lado del bautismo, Padre Eterno, de las aguas. Padre, gracias por todo lo que has hecho y haces por nosotros. Te pido, Señor, por todos los que están oyendo y por todos los que oirán, por los que aún, Señor, están luchando, han oído el Evangelio, pero están caminando con temor, con dudas, con inquietudes. Abre los ojos, abre el entendimiento, corta esas ataduras, Señor, esas cadenas, y permíteles caminar, Señor, prontamente, y que puedan venir a las aguas, Señor, para que entonces puedan ver la salvación tuya, Padre Eterno, porque la Escritura es clara cuando nos dice que el bautismo es necesario para el perdón de nuestros pecados y para recibir el don del Espíritu Santo. Tristemente la tradición y la religión lo ha cambiado todo, pero como dices tú en tu palabra, debemos obedecer conforme a tu mandamiento y no conforme a las tradiciones y los mandamientos de los hombres. Que podamos, Señor, realmente experimentar en nuestra vida, Señor, este acto maravilloso y poderoso que es el acto del bautismo, de la liberación y de la salvación. Padre amado, te suplico por todos aquellos que hoy están pasando por un momento difícil de aflicción, de temor, de dudas, de inquietudes, de problemas, Padre Eterno, de la vida, de las necesidades básicas de esta vida. Que tu misericordia sea con todos nosotros, con los que están enfermos, con mi esposa y con todos aquellos que hoy pueden estar enfermos, con el hermano Jairo, el hermano Alex, el hermano Toniel y todos aquellos que hoy están padeciendo desde la hermana de nuestra hermana Jenny y todos aquellos que tienen problemas mentales, físicos, emocionales, por los que están cayendo en depresión porque no ven esperanza, no ven solución para sus problemas, porque creen que todo está perdido. Que tu salvación venga a todos nosotros, Padre Eterno. Que seas tú ayudándonos, Padre amado. Que podamos ver tu salvación así como Israel pudo ver allá, Señor, al otro lado del mar, Padre Eterno. Que podamos cantar, Señor, tu gran salvación, tu gran poder, tu gran amor por todos nosotros. Bendice a tu pueblo, Padre amado. Abre los ojos, los oídos, el corazón y el entendimiento de todos nosotros y ayúdanos y llénanos del poder de tu Santo Espíritu. Por la gracia de mi Señor Jesús Nazaret, alabo y bendigo tu santo nombre y te doy gracias. Amén, Padre amado. Aleluya. Amén, Señor.